Un nuevo torneo de primera división está por regresar, y por lo mismo hoy les traigo el top 20 histórico de la LMF. Ojo, estos datos son desde el comienzo de la era profesional hasta nuestros días. Dicho esto, y sin más que decir, señor árbitro, ¡des el batazo inicial! En el puesto número 20 tenemos al San Salvador Fútbol Club. No ese San Salvador, sino este San Salvador. Las Panteras Metropolitanas solo estuvieron 6 años en primera división tras comprar la categoría de la DET a finales de 2001. Comenzaron su camino en Clausura 2002 con los mismos números que los Penalitos. Logrando salvar la categoría al siguiente torneo de la Apertura 2002, lograron sorpresivamente llegar a la final, misma que perdieron frente al Club Deportivo FAS. Para el siguiente torneo en el Clausura 2003, sorpresivamente quedaron campeones venciendo en aquella final a Luis Ángel Firpo. Pero a partir del siguiente torneo, el equipo se convirtió en uno de media tabla hacia abajo, que en casi todos los torneos peleaba por no descender, y aparte era un equipo que torneo a torneo tenía deudas con sus jugadores. Esto originó que al final de todo terminaran descendiendo y desapareciendo al término de Clausura 2008. Sus números en primera división fueron los siguientes: 243 partidos jugados, 74 triunfos, 70 empates y 99 derrotas, 326 goles a favor, 405 goles en contra, para un total de 292 puntos. En el puesto número 19 tenemos al Juventud Independiente. El conjunto picano consiguió su ascenso para la Apertura 2008. Para el siguiente torneo, en el Clausura 2009, regresó a segunda, pero un par de años después volvió a ascender, estando en el circuito de privilegio hasta el Clausura 2016. En esta última etapa es donde vivió sus mejores años, ya que logró llegar a un par de semifinales en ese lapso de tiempo. La característica de este conjunto es que era dirigido por el profesor Juan Ramón Sánchez, el cual le gustaba alinear mucho jugador juvenil y muchísimos jugadores como los hermanos Senén, Cortico Rivera, Juan Carlos de Cabrita Portillo, David Jucamas, entre otros jugadores. Al terminar el Clausura 2016, vendió la categoría a Luis Ángel Firpo debido a los problemas económicos. Sus números son 235 partidos disputados, 82 triunfos, 63 empates y 90 derrotas, 322 goles a favor y 344 en contra, para un total de 309 puntos. Actualmente el equipo se encuentra en tercera división, esperando algún día volver al circuito de privilegio. En el puesto número 18 tenemos a los Correcaminos de Vistahermosa. Los Correcaminos son uno de los 3 equipos que lograron ser campeones en el mismo torneo en el que ascendieron. Los otros 2 son Platense y uno de los grandes que más adelante decidiremos quién es. ¿Cuánto consiguió esto Vistahermosa? Bueno, lo consiguió en la Apertura 2005, tras vencer al Isidro Metapan. Sus primeros años en el circuito de privilegio mostró un equipo que podía competir. Tenía figuras como Meme González, Luis Torres, Eider Figueroa y su dupla letal Cristian Gil Mosquera y Patricio Gómez Barroche. Y así fue durante muchos años, hasta que llegó la complicada temporada 2011-2012, cuando sucesos extradeportivos hicieron mella en el cuadro morazánico. Del término de Clausura 2012 terminaron descendiendo y también desapareciendo. Los números de los morazánicos en primera división fueron los siguientes: 265 partidos disputados, 87 triunfos, 82 empates, 96 derrotas, 315 goles a favor y 334 goles en contra, para un total de 343 puntos. El conjunto de la ciudad Puerto de la Unión jugó en primera división por primera vez en la Apertura 2000. En ese torneo fue la revelación, ya que logró llegar a semifinales, a donde cayó ante otro equipo que también llegó a causar furor en esos entonces, su vecino departamental Municipal Limeño. Pasaron 4 años para que jugara su primera y única final de su historia, misma que perdieron ante FAS en 2 penales. Luego de esa final el equipo atravesó por problemas económicos, mismo que el Factorio Deportivo, descendiendo 2 veces entre los años 2006 y 2011.
En este último año nos detendremos un poco, ya que el Atlético Balboa había hecho un clausura muy bueno e incluso tenía serias posibilidades de llegar a semifinales. Sin embargo, en una movida del presidente de la FESFUT de aquel entonces, Carlos Méndez Cabezas, para ayudar abiertamente a su equipo a clasificar a las semifinales, a donde, debido a que no pagaron la póliza al inicio del campeonato, pues terminaron descendiendo al Atlético Balboa, y eso también le ayudó al Once Municipal, el equipo que se hubiera visto más afectado de haber salvado la categoría el Balboa, ya que el Once hubiese descendido en aquel torneo. Después de ese año, un equipo oficialmente desapareció, pero de sus cenizas nació otro equipo llamado Ciclón del Golfo, pero tras unos trámites logró recuperar el nombre y sus colores, y actualmente está en segunda división tras adquirir la categoría de aspirantes de Jucuapa. Sus números en primera división han sido los siguientes: 329 juegos jugados, 90 ganados, 104 empates y 135 derrotas, 394 goles a favor y 480 goles en contra, para un total de 380 puntos. Los Fantasmas de Jibua nacieron en 1946 y sus mejores épocas las vivió en los 80, cuando llegó a disputar cuadrangulares finales, pero solo pudo llegar a ser subcampeón en 1982. En 2006 se fusionó con el extinto Coca-Cola para formar el Independiente Nacional en 1906, un experimento que fue un rotundo fracaso, ya que en esa misma temporada descendieron. No fue sino hasta el 2019 que volvieron a primera tras comprar de la categoría al Audaz, pero tras el cancelado torneo Clausura 2020, sí, el de la pandemia, tuvo que vender la categoría al Luis Ángel Firpo, pero tras no inscribirse ni en segunda ni en tercera división, terminó desapareciendo. Sus números en primera fueron 421 partidos jugados, 138 juegos ganados, 107 empatados, 176 derrotas, 558 goles a favor y 687 en contra, para un total de 398 puntos. La Asociación Deportiva y Tránsito fue un equipo que se fundó en el Departamento de la Libertad en 1974 y logró su primer ascenso a primera división en 1983. A principios de los 90 se fusionó con el Baigón de segunda división para formar el Baigón ADET, trasladando su sede al municipio de Guazapa en San Salvador. Pero en la segunda mitad de los 90, el equipo se trasladó a la Hacienda y Tránsito del Departamento de la Libertad, a donde jugó en primera hasta que le vendió la categoría al San Salvador, como lo mencionamos anteriormente. La característica de este equipo era la de jugar con juveniles y jugadores nacionales, y con esa filosofía del gran don Héctor Palomo Sol, lograron llegar a la final de Clausura 2000, a donde perdieron tras una maratónica tanda de penales frente a Luis Ángel Firpo. Sus números en primera división fueron 422 partidos disputados, 130 juegos ganados, 182 empates y 160 derrotas, 549 goles a favor y 603 goles en contra, para un total de 461 puntos. El histórico Juventud Olímpica, club que fue fundado en la ciudad capital en 1939, tras fusionarse los equipos Juventus y Club Deportivo Magia. A finales de los 60 logró el ascenso a primera división, misma en la que estuvo hasta 1979, año en que descendió y posteriormente desapareció. Pero en este tiempo logró ser uno de los equipos más populares no solo de la capital, sino del mismo país incluso. Por sus filas pasaron grandes jugadores de la época, tales como Tomás Pineda, Silvio Romero Aquino, Juan Ramón Mon Martínez, Luis Cascarita Tapia y Juan Cuartalone. Este último también los entrenó. Otro entrenador que los dirigió fue el histórico don Gregorio Bundio. El Juventud Olímpica ganó 2 campeonatos, en 1971 y en 1973. Y antes de dar sus números, es importante aclarar que el equipo llamado Juventud Olímpica Metanillo, que estuvo en primera entre 1999 y 2000, no tiene nada que ver con este histórico Juventud Olímpica. Dicho esto, vamos a sus estadísticas. El Juventud Olímpica disputó 568 partidos en primera división,
ganó 197 encuentros, empató 138 y perdió 233. Anotó 806 goles a favor y encajó 867. Al final acumuló 532 puntos. Los Toros del Norte, el equipo representativo del departamento, fueron los animadores de la primera división durante distintos lapsos, los 80 y la segunda mitad de los 2000. En el Apertura 2007 lograron llegar a semifinales y en el Apertura 2008 fueron finalistas, cayendo en aquella ocasión ante el Isidro Metapán. El equipo no estuvo exento de problemas económicos. Por esa misma razón, el equipo fue desafiliado de la primera división en junio de 2017. Sin embargo, en una movida jurídica, su nombre fue cambiado por AD Chalatenango, pues es de mencionar que el Club Deportivo Chalatenango y el AD Chalatenango no son lo mismo. Este último aprovechó la movida jurídica para apropiarse del nombre, mas no puede tomar la historia del equipo que dio a conocer a jugadores como Mauricio Cienfuegos o Nicolás Muñoz. Así es que estos datos dados son los del Club Deportivo Chalatenango. Los datos de AD Chalatenango son datos muy aparte. Dicha esta aclaración, el Club Deportivo Chalatenango disputó 586 partidos en primera división, ganó 161, empató 200 y perdió 225 juegos. Anotó 635 goles y encajó 796 e hizo un total de 600 puntos. El equipo nació en 1948 como Leones y posteriormente tomó el nombre de la cabecera departamental homónimo. Como Leones logró un subcampeonato a principios de los 50. A lo largo de su historia tuvo muchos ascensos y descensos. La última vuelta de todo esto fue en 2015, cuando le compró la categoría al Destroyer del Puerto de la Libertad, el equipo que ese año había ascendido por la vía deportiva a primera. Su mejor torneo en época reciente fue la Apertura 2016, cuando dirigidos por Agustín y Chuchela Castillo lograron terminar líderes del torneo, pero en semifinales terminaron cayendo ante Alianza. En 2021 fueron desafiliados por la Federación Salvadoreña de Fútbol por deberle 2 meses a sus jugadores, según lo establecido en la base de competencia de la temporada 2021. Al tener problemas de índole económico, los dirigentes no pueden usar el nombre de Sonsonate Fútbol Club hasta que se resuelva el problema de impago con los jugadores, por lo que oficialmente el equipo como tal ha desaparecido. Aunque claro, el fútbol federado en el departamento cocotero continúa, ya que hay un equipo en segunda división llamado Real Atlético Sonsonate. Pero si alguna vez llega a primera, no puede usar el nombre de Sonsonate Fútbol Club hasta que el litigio legal y económico sea resuelto, por lo que no podría tomar los siguientes datos de Sonsonate Fútbol Club, los cuales son 615 partidos disputados, 183 triunfos, 173 empates y 259 derrotas, 721 goles a favor y 902 goles en contra, acumulando un total de 610 puntos. El cuadro colinero fue fundado en 2007 como una iniciativa del entonces alcalde de la ciudad, el señor Oscar Ortiz, y en 5 años logró el ascenso a primera división, manteniéndose en la misma hasta el día de hoy. Ha sido uno de los equipos más regulares y constantes en los últimos años, llegando a 6 finales, de las cuales ganó 4, la primera de la mano de Sebastián el Loco Abreu. La temporada 21-22 fue muy complicada para los periquitos, ya que estuvieron a punto de perder la categoría, pero pudieron salvarla. De momento sus estadísticas en primera son las siguientes: 441 juegos disputados, 172 triunfos, 141 empates y 128 derrotas, 623 goles a favor y 526 en contra, y de momento tiene 657 puntos. Veremos al final de los torneos Apertura 22 y Clausura 23 cómo terminan siendo esos números. El equipo perteneciente al alma mater fue fundado en 1956. Durante la década de los 70 y 80 fue un animador de la Liga Mayor de Fútbol, más allá de que solo alcanzó las semifinales en un par de ocasiones en ese periodo.
pero tras descender en 1987, tuvo que esperar 23 años para regresar al circuito de privilegio, consiguiendo el ascenso para el torneo Apertura 2010 después de vencer en la final de segunda división al Once Municipal. Durante 7 años estuvo en el circuito de privilegio, pero no como el animador que se esperaba, sino más bien como un equipo de media tabla para abajo, que en casi todos los torneos tenía que pelear por salvar la categoría. Al final de todo eso, perdió la misma el 29 de abril del 2017, a pesar de haber ganado por la mínima el Pasaquina. Pero Dragón también había ganado su partido ante Águila, y eso lo terminó sentenciando. En algún momento haremos un video especial sobre tan polémico descenso. El equipo estuvo cerca de desaparecer, pero logró adquirir una categoría en tercera división, donde se encuentra actualmente. Su estadio es para muchos, yo incluido, el mejor del país hoy en día, ya que está bien cuidado, un recinto que ojalá algún día vuelva a usarse en primera división. Mientras tanto, los datos de la UES en primera división son los siguientes: 694 partidos disputados, 200 juegos ganados, 200 juegos empatados y 294 derrotas, 795 goles a favor y 990 goles en contra, para un total de 659 puntos. Como vemos, la UES está a 2 puntos apenas arriba de Santa Tecla, por lo que es muy seguro que después de esta Apertura 2022, la U terminará saliendo del top 10 de esta tabla histórica. Fundado en la ciudad de Huachapán en 1945, fue de los primeros campeones de la era profesional del fútbol salvadoreño, logrando su primer campeonato en 1949, pero desde entonces tuvo vaivenes de todo tipo: ajatos en primera, el doble de ese tiempo en segunda, luego de nuevo en primera, y así, hasta que en el año 2004 consiguió el ascenso a primera y logró cierta estabilidad. Tan solo 2 años después de ese histórico ascenso, de la mano de Nelson Mancheta y de jugadores como José Luis Chipón González, Mario Díaz Guevara, Oscar Caca Jiménez y Juan Carlos Reyes Brown, el Colorado, rompieron una sequía de 57 años y vencieron en la final de la Apertura 2006 al Club Deportivo FAS. Pero solo 2 años después de ese hito, descendieron, pero otro par de años después volvieron a ascender, permaneciendo hasta el 2013 en el circuito de privilegio. A inicios de 2018 el equipo fue desafiliado de la segunda división por el imparo a jugadores, y al no poder inscribirse en tercera, el equipo terminó desapareciendo ese mismo año. De sus cenizas nació otro equipo en la ciudad, el Once Deportivo, pero claramente no es lo mismo. Los números del Once fueron 650 partidos disputados, 211 triunfos, 193 empates y 246 derrotas, 850 goles a favor y 977 en contra, para un total de 689 puntos. El conjunto Escupefuego fue fundado en septiembre de 1939, siendo uno de los más antiguos de nuestro fútbol. En los 50 fue uno de los animadores de nuestro fútbol, logrando ser campeón en 2 ocasiones. A lo largo de su historia ha sufrido un sinfín de ascensos y descensos. El más reciente fue el ascenso que consiguió en 2013, y al año siguiente llegó a la final cayendo en los penales ante el Isidro Metapán. 2 años después rompió todas las quinielas tras vencer en la final de Clausura 2016 a su vecino y rival Club Deportivo Águila, con gol de Wilma Torres, cortando así 63 años de sequía. Pero ese equipo campeón fue desmantelado y sus 2 siguientes años fueron solo para no descender, cosa que terminó ocurriendo en el Clausura 2018. Tras ganar la finalísima de segunda división a la D Municipal de Coyúa el 5 de junio de 2022, regresó al circuito de privilegio y está listo para sumar más estadísticas históricas en la LMF. Hasta antes del reinicio de la Apertura 2022, sus estadísticas son las siguientes: 877 partidos disputados, 259 triunfos, 242 empates y 376 derrotas, 1131 goles a favor y 1381 en contra, para un total de 890 puntos.
Fundado en la ciudad oriental de Santa Rosa de Lima en septiembre de 1949, es uno de los equipos históricos de la zona oriental, pese a que nunca ha sido campeón del redondo nacional. De hecho, de todos los equipos que nunca han sido campeones, es el que está mejor rankeado. Sus mejores épocas fueron a principios de siglo, cuando llegó a 2 finales, la de la Apertura 99 y la de la Apertura 2000, perdiendo ambas, curiosamente, ante el mismo rival, el Club Deportivo Águila. En el Clausura 2005 descendió tras perder el repechaje por el ascenso contra el Coca-Cola. Tras estar mucho tiempo en segunda, logró el ascenso a primera en 2016 y por 6 años estuvo animando los torneos de primera división. Tras un mal torneo Apertura 2021 y no levantar cabeza a tiempo en el Clausura 2022, descendió en este último torneo, pasando a jugar desde esta Apertura 2022 en segunda división. De momento, los números de Limeño en primera división son los siguientes: 824 juegos disputados, 250 triunfos, 278 empates y 296 derrotas, 1018 goles a favor y 1095 goles en contra, haciendo un total de 987 puntos. Bien, estamos entrando en los últimos 6 puestos y cabe mencionar 2 cosas. De aquí para allá, número 1, solo veremos a equipos que han sido campeones, y número 2, todos estos equipos han hecho más de 1500 puntos. Así es que empezamos con el 6º lugar, que corresponde al Isidro Metapán. El club de la ciudad cementera nació de una fusión de 2 equipos de la ciudad, el Metapán Fútbol Club y el Club Deportivo Isidro Menéndez. Esta fusión se dio en el año 2000 y al año siguiente logró el ascenso a primera división, y es uno de los 4 equipos que durante el siglo XXI ha jugado todos los torneos de primera división, manteniéndose hasta nuestros días. Es conocido como el rey de los torneos cortos, ya que ganó sus 10 campeonatos mediante dicho formato entre Clausura 2007 y Apertura 2014. 7 de ellos los ganó de la mano de Edwin el Bochinchi Portillo y los otros 3 de la mano de Jorge el Zarco Rodríguez. Estos títulos de Zarco caben decir que fueron consecutivos, por lo que es uno de los 3 equipos tricampeones del redondo nacional. Este tricampeonato lo consiguió en el Apertura 2013, Clausura 2014 y Apertura 2014. Estuvo muy cerca de hacer algo inédito en nuestro fútbol, ganar un tetracampeonato, pero se topó frente a Santa Tecla en aquella final del Clausura 2015 y terminó cayendo en los penales, impidiendo haber realizado un hito que hubiese sido histórico en nuestro fútbol. Después de ese torneo, solamente en 2 ocasiones ha alcanzado las semifinales, en el Clausura 2019 y en el Clausura 2022. Sus números en primera división son los siguientes: 1091 partidos disputados, 415 triunfos, 352 empates y 324 derrotas, 1433 goles a favor y 1262 goles en contra, para un total de 1530 puntos. El Inmortal, fundado un 22 de abril de 1950, se convirtió en el primer tricampeón de la era profesional de nuestro fútbol, ya que entre 1955 y 1957 logró sus primeros 3 campeonatos. En los 70 y 80 los títulos siguieron llegando, pero desde aquel título navideño del 85, el cuadro carabinero se ha estancado en 8 títulos, por lo que a menos que gane el Apertura 2022, hará 37 años de sequía. Descendió por primera vez en 2002 y pasó 7 años en los infiernos de segunda e inclusive tercera división, pero regresó para la Apertura 2009. En la Apertura 2013 nos dieron un torneo sorpresivo en donde estuvieron a nada de llegar a la final, de no ser por Javier Gómez. En el Clausura 2015 descendieron, pero tras la polémica decisión de los dirigentes de primera división de subir los equipos de 10 a 12, Marte compró una de las 2 plazas vacantes solo para descender al año siguiente otra vez, por lo que es el único equipo a nivel mundial que ha descendido de primera división en 2 años consecutivos. Gracias, Hugo. En 2020 compró la categoría del vencedor de Santa Elena y aunque lo ha intentado, no ha podido conseguir figurar y volver a esos años gloriosos de antaño.
Los registros de los Mustang azules en primera división son los siguientes: 1645 partidos disputados, 589 triunfos, 517 empates y 539 derrotas, 2333 goles a favor y 2142 goles en contra, para un total de 1847 puntos. Bautizado en sus primeros días como Tecún Umán, nació en Usulután el 21 de septiembre de 1923, por lo que el próximo año cumplirá su primer centenario. Pero contrario a lo que muchos creen, el equipo en sus primeros años pasó más tiempo en segunda que en primera, descendiendo y ascendiendo sin parar, hasta que en 1972 por fin lograría la estabilización y mantenerse por mucho tiempo en el circuito de privilegio. La llegada de don Sergio Torres Rivera le dio un nuevo aire a este equipo del Granero de la República, trayendo a los mejores jugadores de aquella época, construyendo una dinastía dentro del país y obteniendo resultados afuera del mismo, como torneos centroamericanos y un histórico triunfo ante la Juventus de Turín. ¡Sí! ¡No! ¡Es paja! Le ganaron a la Vecchia Signora. Fue el equipo de la década de los 90. Muestra de ello es que entre 1991 y 1993 consiguió ser tricampeón del Redondo Nacional. Sí, Metapan, Marte y Firpo han sido los únicos equipos tricampeones en la historia de El Salvador. Aún en los 2000 ganó campeonatos. Su décimo y último campeonato lo ganó en el Clausura 2013 venciendo en la final al FAS. Un suceso determinaría de ser mella en la Apertura 2013, y es que en nuestro país se destapó el caso de los amaños y varios jugadores de Firpo se vieron involucrados y algunos fueron inhabilitados de por vida. Con un equipo reducido a su capacidad, tuvo un Apertura 2013 para el olvido, y el siguiente torneo, el Clausura 2014, descendieron tras más de 40 años ininterrumpidos en el circuito de privilegio. 2 años después se compró en la categoría y Juventud Independiente, pero en el Clausura 2019 volvieron a descender. Al año siguiente compraron la categoría de Independiente de San Vicente para volver al circuito de privilegio. Por lo que se ve, Firpo no es capaz de ganarse el ascenso por la vía deportiva, al menos en los últimos años. Hoy en día el Firpo es un equipo de media tabla que en un chispazo de repente se mete a una que otra semifinal. Pero hasta ahí, para más ya no tiene. El cuadro manudo está en el cuarto lugar de la tabla histórica, con los siguientes registros: 1807 juegos jugados, 666 triunfos, 541 empates y 600 derrotas, 2.395 goles a favor y 2.282 goles en contra, para un total de 2.232 puntos. Y llegamos al podio de esta tabla histórica, que está compuesto por los equipos que desde que ascendieron nunca han descendido, por lo que esta no es ninguna sorpresa. Sin más, conozcamos las posiciones de cada uno de ellos. El autodenominado equipo mimado de la capital nació el 12 de octubre de 1958 bajo el nombre de Atlético Constancia, y al año siguiente llegó a la primera división tras comprarle por un colón la categoría al 11 municipal. No, esto no es falso lo que estoy diciendo, es totalmente verídico. En los 60 dominó el fútbol nacional con la Orquesta Alba, pero tras esa época pasó 2 décadas enteras viendo cómo los títulos iban o hacia Oriente o hacia Occidente. O en todo caso, se quedaba en la capital, pero no en sus vitrinas, sino en vitrinas azules o auriazules. Eso terminó en 1987, tras vencer al Águila en los penales por una destacada actuación de William, el iluminado Chamagua, en dicha tanda. En los últimos años, Alianza ha monopolizado el Redondo Nacional, llegando a 11 finales consecutivas, y si bien no las ha ganado todas, por lo menos les ha tiro de piedra de alcanzar al FAS. Pero no siempre tuvo buenas temporadas, no, también hubo momentos en que estuvo a punto de descender. Muestra de ello es el repechaje que jugaron por el no descenso frente al Roble de Vasco en el 2009, o la vez que FIFA lo castigó por no pagarle a Magdalena y lo vetó un año entero de hacer fichajes. Esos y otros sucesos hacen que, pese a tener más títulos que Águila hoy en día, esté en el tercer lugar histórico, aunque la distancia entre ellos ya no es muy grande. En resumen, los números algo son: 2012 partidos jugados, 850 juegos ganados, 573 empates, 589 derrotas,
2.996 goles a favor y 2.318 goles en contra, para un total de 2.743 puntos. El autodenominado equipo del 50% más uno de la afición del país vio la luz el 15 de febrero de 1926. En sus principios era un club de baloncesto y de atletismo, pero desde los 50 que se metió en el juego futbolístico le ha ido muy bien. Miguel Charlet agarró medio equipo de Dragón para formar un equipo de fútbol que con el tiempo se convertiría en uno de los grandes del país. Debo recalcar que, ¿se acuerdan que les había dicho al principio del video que habían 3 equipos que quedaron campeones en el mismo torneo en que ascendieron? Pues bien, el otro equipo de ellos es el Águila, ya que en 1959 logró el ascenso a primera y ese mismo año logró ser campeón por primera vez. Club Deportivo Águila es el único equipo que ha quedado campeón del redondo nacional al menos una vez en todas las décadas. En los 90 estuvo a punto de perder esa racha, pero logró salvarla tras vencer en la final de la Apertura 99 al Municipal Limeño. Después de vencer a la Alianza en la final soñada de Clausura 2019, ha llegado a 2 finales más, la de la Apertura 2020 y la de Clausura 2022, perdiendo ambas frente al mismo rival al cual ganó su último título, sí, Alianza. Pese a que los salvos hoy tienen más títulos que los emplumados, estos siguen arriba de ellos en la tabla histórica de Primera División. Los números de los emplumados son los siguientes: 2014 partidos disputados, 863 triunfos, 602 empates, 549 derrotas, 3.036 goles a favor y 2.285 goles en contra, para un total de 2.782 puntos. Y era más que obvio, ¿quién iba a liderar esta tabla histórica? No solo es el rey de copas del fútbol nacional, sino que también es el equipo que lidera la tabla histórica de Primera División, sacándole 245 puntos de diferencia al Águila y 284 a la Alianza. 2.159 partidos jugados, 955 victorias, 646 empates y 558 derrotas, 3.346 goles a favor y 2.390 goles en contra, haciendo un total de 3.027 puntos. El cuatro asociado, el Tigre, el conjunto fastaneco, el rey de copas o como usted quiera llamarle, desde su fundación, el 16 de febrero de 1947, demostró que estaba hecho para cosas grandes, no solo en nuestro fútbol, sino fuera del mismo. 18 títulos a nivel nacional, el campeonato de CONCACAF de 1979, el mejor jugador de la historia de El Salvador en sus vidas, la dinastía de la Chochera a principios de siglo y más hacen del Club Deportivo FAS el más grande del redondo nacional. Es más, durante 11 años y medio no ganó absolutamente un título y ni un equipo fue capaz de tan siquiera alcanzarlo. Pero ahora hay uno que está cerca de lograrlo y es la Alianza, por lo que hoy en día el conjunto tigrillo busca evitar que la Alianza lo alcance y ya no digamos que le pase. Para ello tiene nuevos dueños que han invertido plata en el equipo, para que el conjunto blaugrana siga con su hegemonía a nivel local y continúe siendo líder en todos los ámbitos de la Liga Mayor de Fútbol. Y bien amigos, esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado el mismo. No olviden que en Instagram y TikTok estamos con la sección Buscamos a las selecciones, a donde estamos viendo una a una todas las selecciones que irán a Qatar a fin de año, a buscar el ansiado título. Así es que ya lo saben, síganme allí y no olviden también seguirme en Twitter como @montandosporte. El árbitro ha pitado el final del encuentro, así es que solo me resta despedirme y desearles un feliz día futbolero.